La capa de sesión permite a los usuarios de diferentes máquinas de una red establecer sesiones entre ellos. La capa de presentación es un protocolo de paso de la información desde las capas adyacentes que permite la comunicación entre las aplicaciones en distintos sistemas informáticos de manera tal que resulte transparente. Como ya se mencionó anteriormente, permite establecer sesiones entre usuarios. También a través de ella se puede llevar a cabo un transporte de datos ordinario. Esta capa se diferencia de la del transporte en los servicios que proporciona. Dentro de las funciones esenciales que realiza esta capa, tenemos las siguientes. Se encarga de proporcionar sincronización y gestión de testigos. Establece, administra y finaliza las sesiones entre dos hosts que se están comunicando. Restaura la sesión a partir de un punto seguro y sin pérdida de datos. Sincroniza el diálogo entre las capas de presentación de los hosts y administra su intercambio de datos. Maneja tokens, realiza checkpoints, cronometra y controla el flujo. Coordina el intercambio de información entre sistemas mediante técnicas de conversación o diálogos. Se puede usar para efectuar un login a un sistema de tiempo compartido remoto y además permite que los usuarios de diferentes máquinas puedan establecer sesiones entre ellos. Después de que los paquetes de datos provenientes de las 4 capas inferiores viajan a través de la capa de transporte, son transformados en sesiones por el protocolo de la capa 5 o capa de sesión del modelo OSI. Esto se logra implementando varios mecanismos de control. La capa de sesión coordina las peticiones y respuestas de servicio que se producen cuando las aplicaciones se comunican entre diferentes hosts. Los procesos ocurren a medida que los datos viajan a través de la capa de sesión, como el control del diálogo y la separación de diálogo, que permiten que las aplicaciones se comuniquen entre el origen y el destino. La capa de sesión tiene una serie de protocolos importantes. Debe ser capaz de reconocer estos protocolos cuando aparezcan en un procedimiento de conexión o en una aplicación. Los siguientes son ejemplos de protocolos de esta capa: Sistema de archivos de red NFS, lenguaje de consulta estructurado SQL, llamada de procedimiento remoto RPC, sistema X-Window, protocolo de sesión AppleTalk ASP y protocolo de control de sesión de arquitectura de red digital DNA-SCP. Algunos servicios proporcionados por la capa de sesión son intercambio de datos, administración del diálogo, sincronización, administración de actividades y notificación de excepciones. Los procesos de networking generalmente ocurren en menos de un segundo, haciendo que resulte muy difícil verlos. Mediante analogía se puede entender mejor lo que ocurre durante estos procesos. La siguiente analogía ayuda a explicar la capa de sesión. Supongamos que acaba de tener una discusión con un amigo. Ahora se está comunicando con ese amigo para discutir su situación, a lo que haremos referencia aquí como sesión. Está utilizando la opción de mensajes instantáneos o de América Online o una charla de internet. Sin embargo, existen dos problemas que pueden interferir con su sesión. El primer problema es que sus mensajes se pueden cruzar durante la conversación, ya que es posible que los dos escriban mensajes exactamente al mismo tiempo, interrumpiéndose de manera mutua. El segundo problema es la necesidad de hacer una pausa, para guardar su conversación actual como archivo, de verificar la conversación anterior de la otra persona para descubrir lo que causó la discusión o de resincronizar su comunicación luego de una interrupción. Ahora mencionaré dos soluciones para el primer problema: la comunicación alternada de 2 vías y la comunicación simultánea de 2 vías. Para solucionar el primer problema, se debe establecer un protocolo o una serie de protocolos que dicten las reglas de comunicación entre ambos. Esto significa que cada uno deberá aceptar una serie de pautas a emplearse durante la conversación. Por ejemplo, enviar mensajes por turno para evitar interrumpirse mutuamente. Esto se conoce como comunicación alternada de 2 vías. Otra solución es que cada persona puede escribir cuando lo desee, aunque el otro también esté transmitiendo, y dar por sentado que siempre hay información que esté en camino. Esto se conoce como comunicación simultánea de 2 vías. Para la solución del segundo problema, se menciona la sincronización. Para que esto pueda llevarse a cabo,
Los usuarios deberán enviarse mutuamente un punto de referencia, lo que significa que cada persona deberá guardar la conversación como archivo. Luego, ambos deberán volver a leer la última parte de su conversación y controlar la hora en el reloj. Esto es lo que podemos llamar sincronización. Dentro de la sincronización, dos puntos de referencia muy importantes son el principio y el final de la conversación. Esto se conoce como inicio y terminación ordenada de la conversación. Por ejemplo, al usar mensajes instantáneos o charla de internet, generalmente se intercambian saludos con la otra persona antes de terminar la sesión para asegurarse de que la otra persona haya entendido que está terminando la sesión. Otra analogía que ayuda a entender la función de la capa de sesión es volver a usar la misma analogía anterior, pero esta vez supongamos que se comunica con su amigo a través del servicio postal. Se pueden producir los mismos problemas. Los mensajes se pueden entrecruzar debido a que no acordaron usar una comunicación simultánea de dos vías en lugar de un control alternado de dos vías. Con esto se puede producir una comunicación deficiente, debido a la falta de sincronización de los temas de conversación. Esta capa establece, administra y termina las sesiones entre las aplicaciones. Además de esto, coordina las aplicaciones mientras interactúan en dos hosts que se comunican entre sí. La comunicación entre dos PC involucra una gran cantidad de mini conversaciones, permitiendo de esta manera que los dos computadores se comuniquen de forma efectiva. Un requisito de estas mini conversaciones es que cada host tenga un doble rol, el de solicitar el servicio como si fuera un cliente y el de contestar con servicio, como lo hace un servidor. La determinación del rol que están desempeñando en un preciso momento se denomina control de diálogo. En el control de diálogo se decide si se va a utilizar la conversación simultánea de dos vías o la comunicación alternada de dos vías. En el primer caso, es poco lo que la capa de sesión puede hacer para manejar la conversación, y de esta forma permite que las demás capas de los computadores que se comunican manejen la conversación. Cuando se está llevando a cabo esto, es posible que se produzcan colisiones. Si estas colisiones se vuelven intolerables, entonces el control de diálogo cuenta con otra opción, la comunicación alternada de dos vías. La comunicación alternada de dos vías involucra el uso de un token de datos de la capa de sesión que permite que cada host se comunique por turnos. Esto es similar a la forma en que un token ring de la capa 2 maneja las colisiones de la capa 1. Es el inicio, finalización y manejo ordenados de la comunicación. El gráfico principal ilustra una sincronización menor. En el eje del tiempo, t es igual a punto de referencia. La capa de sesión del host A le envía un mensaje de sincronización al host B, y en ese momento ambos hosts realizan la siguiente rutina. Realizan una copia de seguridad de los archivos específicos, guardan las configuraciones de la red, guardan las configuraciones del reloj, y por último, toman nota del punto final de la conversación. Es generalmente un protocolo de paso de la información desde las capas adyacentes y permite la comunicación entre las aplicaciones en distintos sistemas informáticos de manera tal que resulte transparente para las aplicaciones. Se ocupa el formato y la representación de los datos y, si es necesario, esta capa puede traducir entre distintos formatos de datos. Además, también se ocupa de las estructuras de los datos que se utilizan en cada aplicación. La principal aplicación de esta capa podría decirse que es ordenar y organizar los datos antes de su transferencia. La capa de presentación está a cargo de llevar los datos en una forma que el dispositivo receptor pueda comprender. Esta capa cumple tres funciones principales: formateo de datos, cifrado de datos y comprensión de ellos. La capa de presentación puede llegar a trabajar con máquinas que pueden tener diferentes protocolos, y es por esto que debe conocer todos para así poder realizar un mejor trabajo. Algunos protocolos que reconoce esta capa pueden ser para imágenes, audio, video, texto, formatos solo para ser leídos por programas espaciales y formatos para internet. Diferentes aplicaciones usan diferentes representaciones de las estructuras de datos, tales como cadenas de caracteres y tablas. Para que se puedan intercambiar estas estructuras, es conveniente acordar una sintaxis de transferencia común.
La notación sintáctica abstracta 1 es la más recomendada para facilitar la conversión a sintaxis de transferencia, que cuenta con diferentes ventajas y es utilizado de manera independiente por los fabricantes. En ella se consideran 4 tipos posibles para un dato: universal, específico al contexto, de aplicación y privado. Cada uno de los tipos es primitivo, un único entero, o construido, cadena de caracteres. La sintaxis de transferencia se define especificando cómo se codifican los distintos tipos de datos. La codificación comienza con un tag que especifica el tipo de datos. Cada tipo tiene su propia regla de codificación. Para decodificar este elemento o dato marcado, la capa de presentación destino examina el tag e invoca el procedimiento de decodificación que corresponde al tipo de dato indicado. SNMP hace referencia a Sample Network Management Protocol, protocolo de gestión remota de equipos en red, y a continuación se muestra la forma en que la notación sintáctica abstracta 1 se utiliza en este protocolo. Algunos ejemplos se muestran aquí, además de nuevas construcciones básicas usando alguna sintaxis. Define la forma de convertir y decodificar en el receptor sin ambigüedad los valores expresados con ASN1 para su transmisión y recuperación por la red. La sintaxis de transferencia se especifica usando la ver. Tras usar las reglas, que muchas veces son recurrentes, llegamos a tener un flujo de objetos primitivos organizados. Cada valor transmitido se codifica usando 4 campos: identificador, longitud del campo de datos e indicador de fin de contenido. El objetivo de la compresión de datos es reducir el tamaño de los datos almacenados o transmitidos sin degradar apreciablemente la cantidad de la información. Un fichero de texto comprimido debe poder descomprimirse total y correctamente, mientras que una señal de video debe verse bien tras descomprimirla. A continuación se muestran algunas técnicas y sus características. La criptografía trata la transmisión de la información a transmitir de tal manera que la misma no pueda ser interpretada por un intruso, pero sí por el destinatario real. En un sistema criptográfico intervienen los siguientes actores. Estos modelos de cifrado no son tan simples. A continuación se muestran el cifrado por sustitución, por transposición y monoalfabético. Los dos principales tipos de criptografía son la simétrica, que se basa en una clave secreta, y la asimétrica, que se basa en una clave pública.